Lucas capítulo 10, leo de los versículos 29 al 37. Lucas 10, 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano. Una parábola, hermanos, muchas veces usada para mostrarnos el amor y la misericordia que tenemos que demostrar en aquellos que sufren situaciones difíciles, que han sufrido una tragedia, que están en problemas, para ayudar también a los desvalidos. Pero hermano, el verdadero propósito de esta parábola, hermano, lo comenzamos a ver la semana pasada, cuando un escriba de la ley vino a preguntarle al Señor Jesús, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? El Señor le dijo, pues, ¿cuáles son los mandamientos? El escriba le contesta, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero hermano, aquí el escriba, conocedor de la ley y redarguido por la palabra de los mandamientos que él mismo conocía, nos dice ahí en el versículo 29, pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces aquí vemos, hermano, el problema de mucha gente que conoce, más bien dicho, conocemos la palabra de Dios, hermano, y siempre tratamos de justificarnos a nosotros mismos. ¿Qué es justificarse? Declararse justo, declararnos inocentes. Cuando la Biblia dice que nos queremos justificar a nosotros mismos, quiere decir que nosotros nos queremos declarar inocentes. Este escriba, él argumentaba con esta pregunta que él había cumplido la ley. Recuerdan como el joven rico que va con el Señor Jesús y le pregunta lo mismo, haciendo que heredaré la vida eterna. El Señor Jesús le dice, pues conoce los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás. ¿Y qué dijo el joven rico? ¿Alguien recuerda qué dijo el joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, él ya se estaba diciendo y le estaba diciendo al Señor Jesús que él había cumplido la ley desde su juventud. Amén, hermano. No estaba reconociendo su pecado, estaba diciendo, yo ya la he cumplido, ¿qué más me falta? Esta pregunta que él hace, ¿qué más me falta? Hermano, fue por la misma causa que este escriba preguntó, haciendo que heredaré la vida eterna. Ellos sabían dentro de su interior que aunque habían procurado guardar la ley, sabían que no eran aceptos delante de Dios. Y esto, hermano, va de acuerdo a eso que Dios nos ha puesto en nuestro interior, que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la voz de Dios en nuestro interior que nos dice que no hemos hecho lo recto ante Dios.
aunque nosotros tratemos de justificarnos? Sabemos la respuesta que el Señor Jesús le dijo a este joven rico. Oh, si quieres ser perfecto, ¿qué le dijo? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y cuál fue la reacción de este joven rico? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué significa? Amaba más sus posesiones que el arrepentirse y seguir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, hermano, aquí mismo vemos la misma actitud de este escriba. ¿Quién es mi prójimo? Porque él pensaba que ya había guardado toda la ley. Él pensaba que había amado a Dios con un amor perfecto y pensaba que había amado a su prójimo. Nomás quería saber si Jesús le daba la respuesta que él esperaba escuchar. ¿Por qué? Los israelitas, hermano, ellos tenían un mandamiento que Dios le dio. Amarás a tu prójimo. Pero ellos le añadieron y aborrecerás a tu enemigo. Frase que no existe en la ley. Pero ellos en su tradición la añadieron para justificar, hermano, el aborrecimiento, el odio, el resentimiento que le tenían a los extranjeros. Entonces, hermano, en la mentalidad de los israelitas, quienes eran su prójimo, hermano, eran los israelitas. Fuera de un israelita, hermano, los israelitas consideraban extranjeros a los gentiles como, hermano, como inmundos, como impuros. De hecho, la palabra que ellos le dominaban, hermano, ellos también le decían perros a los extranjeros. Y dentro de los israelitas, entre los israelitas estaban los saduceos y los fariseos. Y los fariseos consideraban a su prójimo a otro fariseo. ¿Sí me está entendiendo? O sea, los fariseos decían, esta gente que no conoce la ley es maldita. Entonces, para los fariseos, su prójimo era un fariseo. ¿Ya me está entendiendo por dónde va la historia? Entonces el Señor Jesús le da esta parábola para demostrar quién era su prójimo y cómo él tenía que amar al prójimo. El error que todos cometemos cuando nos tratamos de justificar a nosotros mismos. Veamos allí en Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Estamos allí? Romanos 3:10, vea la mentalidad que imperaba en el pueblo de Israel en los tiempos del Señor Jesús. Romanos 10:3, ¿qué dice? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando, ¿qué dice? Establecer la suya propia, ¿qué nos dice? No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ya lo encontraron Romanos 3:10? Okay. ¿Qué dije? Es Romanos 10:3. ¿Por qué nadie me decía nada? Romanos 10:3. Romanos 10:3. ¿Ya? Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. ¿Qué es ignorar la justicia de Dios? Dios en su palabra nos da sus mandamientos, sus leyes. Muchas gracias. Sus leyes y sus mandamientos. Los cuales, hermano, los cuales se tienen que obedecer perfectamente. ¿Sí? ¿Qué significa perfectamente? Significa obedecerlos completamente. Eso es lo que demanda la justicia de Dios. Que guardemos sus mandamientos a la perfección. Que los guardemos todos sin quebrantar ninguno. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Si guardas tú todos los mandamientos, pero desobedeces uno, ¿qué nos dice la Biblia? Ya nos hacemos culpables de todo. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Entonces ya no hemos guardado la ley perfectamente. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen los judíos? ¿Qué hace este escriba en este tiempo? En este momento, ignoraba la justicia de Dios. Quiere decir que no le hace caso a Dios o no acepta lo que Dios dice, que tenemos que guardar la ley perfectamente y somos pecadores condenados al infierno. Y dicen, establecen su propia justicia. Es cuando la gente
trata de que la Biblia se acomode a su comportamiento, a su conducta, a sus ideas, y están ignorando la justicia de Dios. En lugar de nosotros someternos a la palabra de Dios, ¿qué hace la gente al justificarse a sí misma? Quieren acomodar la Biblia ¿a qué? A sus pensamientos, a sus ideas y su conducta. Y no se sujetan a la justicia de Dios. Mucha gente dice, pues, ¿qué tiene eso de malo? Una forma clásica de justificarnos delante de Dios. Viene una persona, ¿verdad? Sabe que su pariente tiene problemas. Viene la policía buscándolo. ¿Está fulano de tal? ¿Quién lo busca? No, que somos de la policía. No, no está. Ahí ya estamos diciendo ¿qué? Una mentira. Pero ¿cómo nos justificamos? Diciendo que es ¿qué? Una mentira piadosa, una blanca mentira. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la Biblia menciona de personas en la Biblia que dijeron mentiras. El ejemplo de Rahab, ¿verdad? Pero hay que recordar que era una recién convertida. ¿Me está escuchando? Y aunque sirvió para ocultar a los espías a quienes estaban persiguiendo, pero hermano, mentira es mentira. ¿Y la mentira es qué? Pecado. ¿Verdad? Dice la Biblia, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es qué? La muerte segunda. Pero la gente se trata de justificar. Y cuando nos tratamos de justificar, ignoramos la justicia de Dios y hacemos a Dios menos santo de lo que es. Cuando Dios demanda una perfecta obediencia. Entonces aquí el Señor Jesús le da la lección del buen samaritano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el escriba, ¿y quién es mi prójimo? O sea, diciendo, ¿a quién tengo que amar? A todos los he amado a la perfección. Y ya Jesús le da esta parábola. ¿Por qué este escriba hizo esa pregunta, hermano? Porque él pensaba que había cumplido la ley perfectamente. Y como el joven rico, ¿qué más me falta por cumplir? Vea lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la ley. Romanos, estamos allí en Romanos. Ahora vamos a ver Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. ¿Ya lo vemos ahí? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermano, nunca la ley fue dada para salvarnos por medio de guardar los mandamientos. No. ¿Para qué fue dada la ley? Para que nosotros conociéramos que somos ¿qué? Pecadores y que merecidamente merecemos el infierno. Una persona honesta, al escuchar la palabra de Dios, que nos dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera quien haga lo bueno, no hay qué, ni uno. Por cuanto hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Una persona honesta, al escuchar la palabra de Dios, ¿qué va a pensar? Oh, sí, merecidamente tengo que ir al infierno, porque soy ¿qué? Pecador. Y Dios no es injusto. Yo soy el pecador y yo merezco ir al infierno. Pero ¿qué hace mucha gente? Así como este escriba sugería que amaba perfectamente a Dios y también que amaba perfectamente a su prójimo, al menos que el Señor Jesús le dijera quién era un prójimo, o sea, quién era una persona distinta, porque él había amado a puros israelitas. Entonces, hermano, aquí vemos ya la parábola del Señor Jesús del buen samaritano en respuesta a cómo él qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Esta parábola era una oportunidad para que el escriba y también, hermano, para todos aquellos en los siglos posteriores, reconociéramos nuestro pecado y reconocer la necesidad que tenemos
de la misericordia de Dios. Digo, esta parábola está mal interpretada, pensando que se dio en una forma de mostrar misericordia y compasión por las personas que están sufriendo. Pero hermano, en realidad es una respuesta a qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna y hermano, no tratar de justificarnos a nosotros mismos. Porque hermano, eso ha sido desde el principio. Cuando Dios nos cuestiona con nuestro pecado, siempre nos tratamos de justificar. ¿Qué es justificarse? Repito, es declararnos inocentes y que merecemos el favor de Dios. Dios le preguntó a Adán cuando comieron después del árbol prohibido, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieses? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer, ¿sí? Con esta respuesta, Adán, ¿qué dice? Se está lavando las manos, diciendo, yo no tengo culpa, la mujer es la culpable. Le preguntan a la mujer, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué dijo la mujer? La serpiente, o sea, ella tratando de quitarse la culpa y echándole la culpa a la serpiente, que efectivamente la tenía. Pero, hermano, ahí se ve la conducta humana de siempre, hermano, excusarnos y justificarnos delante de Dios. Y con esta parábola, hermano, nos damos cuenta que no somos perfectos y que debemos reconocer la misericordia y la necesidad de la misericordia de Dios. Regresemos a la parábola en sí para ver los elementos. Dice allí en el versículo 30 en adelante, Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿Sí lo estamos leyendo, hermanos? Quiero que estemos en la misma sintonía todos. Lucas 10:31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. El Señor Jesús en su sabiduría dio esta parábola con unos elementos conocidos para los israelitas. Se nos dice, hermanos, que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Estaba saliendo de la ciudad de Jerusalén rumbo a Jericó. Aunque, hermano, la ciudad de Jericó estaba a unos 20 y tantos kilómetros, hermano, había una elevación considerable de unos 1000 metros. Entre Jerusalén y Jericó había, una, ¿cómo se puede decir? Una diferencia de 1000 metros. Entonces, hermano, había cierta inclinación. Por eso se nos dice descendía. Él estaba bajando de Jerusalén a Jericó. Y Jericó, hermanos, el camino era rocoso. Estaba lleno de cuevas, de rocas, hermanos. No había un sendero en sí. Entonces, hermano, era propicio para que entre las rocas y las cuevas, hermano, se escondieran ladrones, se escondieran malhechores. Entonces, hermano, ocurrió lo inevitable. Esta persona iba rumbo a Jericó y ¿qué sucede? Salieron ladrones, le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándolo, ¿qué? Medio muerto. ¿Qué significa? Que lo golpearon a punto de dejarle, pues casi muerto, inconsciente, para despojarle todas sus propiedades. Hermano, el destino de esta persona pues era miserable, solamente esperando que alguien pasara por ahí y tuviera de él misericordia. Entonces, hermano, pasa pues lo imaginable, nos dice ahí el versículo 31. Aconteció que descendió, ¿qué, hermanos?
un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hermano, ya hemos estudiado en los jueves que estamos estudiando el Pentateuco, hemos estudiado los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran descendientes de Aarón, los cuales, hermano, estaban consagrados al servicio del templo. Ellos eran los únicos que podían entrar en su momento al santuario y después al templo para ofrecer los sacrificios de todos los israelitas. En los tiempos del Señor Jesús, hermano, los sacerdotes realizaban su servicio por un periodo de tiempo. Los sacerdotes subían de distintos lugares donde ellos vivían y se presentaban a su servicio en el templo, el cual duraba una semana. Ellos llegaban y durante una semana ellos vivían en el templo. Terminado su turno, entonces ya se regresaban a sus lugares de origen. Se nos dice Jericó porque Jericó era una ciudad de sacerdotes, donde la mayoría de los sacerdotes vivían. Pero ¿qué sucede? Cuando vio, según la parábola del Señor Jesús, cuando vio a esta persona tirada en el camino, dice, viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo, hermano. Cosa, hermano, que es impensable. Claro, en nuestros tiempos, hermano, pues vemos una persona tirada, por lo menos, ¿qué debería de hacer? Dígame, ¿qué haríamos en estos tiempos? Pues ver qué pasó, cuál está su situación, a ver si está respirando, ¿verdad? Respirando, y ahorita tenemos una herramienta que es, hermano, el 911, ¿verdad? Podemos hablar, ya viene la patrulla, viene una ambulancia, por lo menos solicitar una ambulancia, ¿verdad? Si alguien hace eso, porque, hermano, estamos en unos tiempos tan peligrosos, hermano, que dice el Señor Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo recuerdo de joven, ¿verdad? De joven, recién salido de la secundaria, iba con un compañero, con un amigo, y no sé qué andábamos haciendo, y fuimos a buscar otra persona, y allá todavía donde vivíamos había lugares rurales, entonces dar una vuelta, había un terreno baldío, había un árbol, y hermano, debajo del árbol estaba una persona herida, yo recuerdo que estaba herida, porque hermano se inclinó así y estaba todo ensangretado de aquí del pecho, no sé si lo habían acuchillado o lo que sea. Y le dije a mi amigo, oye Mario, mira, esta persona, vamos a ayudarlo. Dice, no, 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 déjalo, vente, vente, vente. Déjalo, déjalo, no te vayas, como decís, no te vayas a embarcar. Y bueno, ahorita estos tiempos dije, bueno, puede ser, aunque él vivía ahí, tal vez conocía a la persona. Pero muchas veces estamos en estos tiempos de maldad, ¿verdad? Vemos a una persona herida, mejor no te metas en problemas. Ahora, en ese tiempo este sacerdote hizo lo que mucha gente hace. Ve al herido y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se pasó de largo. Cuando, hermanos, en el conocimiento de los judíos en ese tiempo, se tenía a los sacerdotes como un siervo de Dios. Ellos eran siervos de Dios, servían en el templo. Entonces, hermanos, tenían que ser personas de una cierta virtud, tenían que ser piadosos y justos. Y como todo sacerdote, él conocía la ley y los mandamientos del Antiguo Testamento y tenía que vivir de acuerdo a unos principios de misericordia. Vea, por ejemplo, Levítico. Levítico. ¿Sí habla español? ¿Español? ¿Sí? ¿France? Ok. Bueno, no sé mucho francés, ¿verdad? Pero, ¿comment tu t'appelles? Oh, José. Je m'appelle José. Okay. Es lo único que sé. Ok. Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 34. Vea los principios que ellos tenían de misericordia. Dice, como a un natural de vosotros tendréis, ¿qué dice? Al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás, ¿qué dice? Como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, aquí ya el Señor Jesús comienza a darle una lección al escriba. Ellos conocían este mandamiento. Ellos tenían que amar al extranjero como qué? Como a sí mismo.
porque le dice, Él es tu prójimo. ¿Sí? Otro mandamiento en Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, versículos 4 y 5. Vea los principios que ellos tenían de misericordia. ¿Ya lo estamos viendo? Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué dice? Vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿qué dice? Le dejarás sin ayuda, antes bien que le ayudarás a levantarlo. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Dice la ley de Dios, la ley que debían de conocer los sacerdotes y este escriba. Al extranjero lo tienes que amar como a ti mismo, ¿sí? Diciéndole que ese ya es su prójimo, que un extranjero es su prójimo, porque los israelitas odiaban a los extranjeros. Y también va más allá. Si ves al burro, si ves el buey o el burro de tu prójimo extraviado, ¿qué dice? Te lo tienes que llevar. Y si ves el burro de tu enemigo, del que te odia, lo ves tirado de su carga, ¿qué dice? ¿No lo vas a ayudar? Dios está mandando que ayudemos a un burro que está caído bajo su carga, cuanto más tenemos que ayudar a una persona. ¿Sí lo está entendiendo? Entonces, hermano, aquí este sacerdote, supuesto siervo de Dios, conocedor de la ley, que venía de ofrecer su servicio del templo, va rumbo a su casa, ve a una persona malherida, casi muerta, la ve y ¿qué hace? Pasa de largo, la ignora, ¿verdad? Quebrantando un mandamiento de mostrar misericordia hacia aquellos que están en una situación difícil. Amén, hermano. Entonces, aquí vemos que esta persona, supuesto sacerdote conocedor de la ley, no estaba guardando el mandamiento de amarás a tu prójimo. Nos dice otro texto, ¿verdad? El versículo 32. Ajá. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió, hermano? En el versículo 32, Lucas 10, 32. ¿Qué pasó? Pasó de largo, hermano. ¿Sí? Ahora, los levitas, hemos estudiado, hermanos, entre semana, el Pentateuco, ¿quién eran los levitas? Eran descendientes de la tribu de Leví, que estaban apartados para ayudar a los sacerdotes en el servicio del templo. Ellos estaban excluidos del trabajo secular para dedicarse exclusivamente al templo. Y vivían y tenían que vivir de los diezmos del templo. Amén, hermano. Entonces ellos también conocían de la palabra de Dios, tenían que también tener un cierto conocimiento de los mandamientos. Pero ¿qué sucede? Al igual que el sacerdote, se pasaron de largo. Se esperaba que estas personas ayudaran a esta persona malherida, pero hermano, sucedió todo lo contrario. ¿Se pasaron qué? De largo. ¿Sí? Una gran lección para el escriba, una gran lección para nosotros, que nos decimos que conocemos la palabra de Dios, pero hay que reconocer que no estamos amando perfectamente al prójimo, porque al prójimo lo tenemos que amar como a nosotros mismos. Así como queramos que nos traten los demás, así tenemos que tratar a los demás, pero a veces estamos haciendo lo contrario. Ahora, aquí ya el Señor Jesús en su parábola, pues sube un poquito el nivel. Versículo 33. Lucas 10, 33. ¿Qué nos dice? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué es un samaritano? Hermano, los samaritanos eran descendientes del reino del norte. Hemos estudiado, el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel y el reino de Judá. Sucede que el reino del norte, siglos atrás,
fue conquistado por el imperio sirio. Y el imperio sirio trajo a naciones extranjeras para vivir en la región de Samaria, en toda esa región. Esas naciones extranjeras se mezclaron con los israelitas que quedaron y hermano, entonces muchos israelitas ya no conservaron la pureza de su descendencia. ¿Qué sucedió? Se comenzaron a mezclar con naciones extranjeras. Entonces después, como los judíos de Jerusalén los consideraban impuros, no les permitían, ¿verdad?, venir al templo en Jerusalén. Los samaritanos construyeron su propio templo. Pero ¿qué sucede? En la guerra de los macabeos, ¿verdad?, en el periodo intertestamentario, ese templo fue destruido por los judíos de Jerusalén. Entonces, hermanos, si de por sí ya había roces y resentimientos entre judíos y samaritanos, cuando los judíos destruyeron el templo de, hermano, que estaba en Gerizim, en la ciudad de Samaria, hermano, el odio se hizo más profundo. Y hermano, el resentimiento que había entre judíos y samaritanos, hermano, se remontaba a siglos atrás. Hermano, era un odio, hermanos, que a veces los judíos que viajaban de Jerusalén al norte, a Galilea, le daban la vuelta, preferían dar la vuelta en lugar, hermano, de pasar por territorio samaritano. Inclusive, hermano, los samaritanos, cuando veían que los de Galilea subían a Jerusalén a adorar, ellos eran hostiles, les ponían obstáculos y incluso en algunos casos los llegaban a matar. Lo vemos, hermano, allí en Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. ¿Sí? Versículo, Juan 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy esa mujer samaritana? ¿Qué nos dice? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Lo estamos viendo? ¿Cuál era el contexto? Que había un odio generacional entre judíos y samaritanos. Los judíos, por eso es lo extraño de que Jesús pasara por Samaria, los judíos preferían dar la vuelta de varios kilómetros para evitar la ciudad de Samaria. Llevaban sus propios alimentos para no contaminarse con comida de extranjeros. Pero aquí vemos que Jesús hace. Le pide a la mujer agua. Por eso la mujer se sorprende. ¿Cómo tú eres judío y me pides a mí agua? O sea, ella estaba sorprendida. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y de hecho, hermano, no había un insulto peor para un judío que llamarlo samaritano. Los judíos utilizaban el término samaritano para insultar a alguien. En su momento también a Jesús lo llamaron samaritano. Eso era un insulto. ¿Y qué vemos aquí? Un samaritano, un extranjero, vio una persona tirada en el territorio de Israel, se acerca y ¿qué nos dice? Fue movido a misericordia. Un extranjero. Hermano, cuando los samaritanos odiaban a los israelitas, pero ¿qué hizo este samaritano en favor de esta persona herida? Versículos 34 y 35. En Lucas 10, versículos 34 y 35. Y acercándose, lo estamos viendo, hermano, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué interesante, hermano. Se baja, ve el estado de esta persona, ve que está herida, le venda sus heridas, ¿verdad? Contrario a otra persona que hubiera visto a esta persona, vaya, los sacerdotes y levitas se alejaron, pero otra persona que lo hubiera visto así medio muerto, ¿qué hubiera hecho? Muchas veces no ha pasado que a veces hay personas heridas
Ya sucedió, hermano, que están heridas y nomás van a ver si están muertos o medio muertos para terminarlo de robar. ¿No ha visto, hermano? Yo me he platicado personas que me han platicado. Una vez una hermana dice que fue a Villahermosa, ya falleció la hermana, ¿verdad? Me acuerdo de ella. Fue a Villahermosa y ahí en Villahermosa ya estaba mal, tenía ciertas condiciones crónicas y se desmaya en la estación de autobuses de Villahermosa. Iba sola la hermanita, ya era grande. Pues ya despertó en el hospital. Pero hermano, despertó sin dinero y sin celular y todas esas cosas. Yo recuerdo una vez mi mamá cuando estaba internada aquí en el hospital de Chalco, fuimos, ¿verdad? Y en un momento que nadie estaba ya para cuidarla, hermano, le robaron sus zapatos. Es reprobable eso, hermano, pero pasa, ¿a poco no? Pasa, ha pasado. He visto videos también de gente que están heridas y se están despojando de todo. Bueno, ese no es el caso. Esta persona, a lo contrario, le venda sus heridas, echándole aceite y vino. El aceite de oliva era utilizado como un ungüento para suavizar las heridas. Usted sabe que las heridas comienzan con la sangre, se comienzan a hacer costras y entonces, hermano, para que un poco de mitigar eso, les echaban el aceite de oliva como forma de ungüento y el vino. El vino lo utilizaban como un desinfectante, ¿sí? Era lo único que conocían en ese tiempo para desinfectar las heridas. Le desinfecta las heridas, se las lava y ¿qué le hace? Se las venda. ¿Qué más hace? Lo sube a su cabalgadura. Significa que él se bajó del caballo para poner esta persona arriba del caballo y lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué era un mesón, hermano? Era como tipo, bueno, posadas en el camino donde los caminantes o los viajeros llegaban para pasar la noche. Si bien, hermano, eran lugares de mala muerte, pero en su defecto usted podía encontrar una cama y podía encontrar ciertos alimentos. Esta persona, claro, llegó al mesón y hermano, ¿qué dice ahí? Cuidó de él. ¿Qué significa? Que lo bajó de su cabalgadura, llegó al mesón, pagó por él y en la noche lo estuvo cuidando. Amén, hermanos. La pregunta, ¿usted alguna vez ha cuidado a una persona en el hospital que no sea su familia? ¿Sí? Habrá casos, habrá excepciones. Hay gente honesta que dice que no, ¿verdad? Pero habrá gente, hermano, que duramente o a ciertas circunstancias hemos cuidado a gente que no es de nuestra familia. A mí también me tocó en una ocasión por cuestiones del ministerio. Pero, hermano, no es lo común. ¿Sí? Él iba en sus asuntos, dejó de hacer sus asuntos para vendar las heridas de esta persona herida, lo lleva al mesón, lo cuida, o sea, que pasa la noche cuidándolo. Dice el 35. Otro día al partir sacó 2 denarios, o sea, el salario de 2 días. Pero, hermano, de acuerdo a los servicios, eh, bastaban para cuidar a esta persona, para darle alimentos y su hospedaje por varias semanas o meses. ¿Sí? Ahorita pues decimos, hay 2 denarios, pero en su tiempo era considerable el pago. Entonces al otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, ¿qué dice? Yo te lo pagaré, yo te lo pagaré. Lo sobresaliente de esta parábola y la lección que le estaba dando el Señor Jesús al escriba, está diciendo, un sacerdote, un levita no hicieron nada por esta persona. No mostraron amor ni misericordia. Es lo que demanda la ley. Porque era lo que demandaba la ley. Si encontrabas el asno, tenías que ayudarlo. Al extranjero tenías que amarlo como a ti mismo. Mas, sin embargo, viene un extranjero, una persona a la cual se le tenía odio y que odiaba a los israelitas. Mas, sin embargo, esta persona le muestra misericordia, ¿sí? Eh, eh, hace todo lo posible para aliviar la condición de esta persona, lo lleva al mesón, claro, él tenía que seguir con sus asuntos, pero no se desatendió de él, sino que todavía deja pagado para que el mesonero, fíjense, atendiera a esta persona. ¿Sí me está escuchando? Muchos habríamos dicho, bueno, ya lo curé, ya lo traje aquí, ya, como diría la mayoría, pues ya hice algo por él, ¿verdad?
ya que se encargue. No, hermanos, aquí vemos que el amor y la generosidad de este samaritano en la parábola del Señor Jesús no tenía límites. El hermano se preocupó de un extraño como se ocuparía de sí mismo. Entonces ese sí estaba amando al prójimo como a sí mismo. Yo creo que todos en algún momento, si estuviéramos en una situación de esa, pues quisiéramos que nos hicieran así, ¿verdad? Que nos ayudáramos lo más posible. Los otros dos, el sacerdote y el levita, conocedores de la ley, hermano, ellos por mostrar indiferencia a esta persona herida, hermano, ellos no estaban calificados para la vida eterna. ¿Por qué? Porque no estaban guardando la ley, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, este samaritano en la parábola está mostrando un amor ilimitado. Y ese tipo de amor ilimitado es necesario para obtener la vida eterna. ¿Quiere usted guardar la ley? Los dos principales mandamientos. Amarás a Dios como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero pregunta, ¿quién ha cumplido la ley? Nadie. Entonces, hermano, en este punto, hermanos, el escriba debió de haber comprendido. ¿Qué le dice el Señor Jesús? ¿Quién usó de misericordia? ¿Quién fue el prójimo de esta persona herida? Pues dice, el que usó de misericordia. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Ve y haz lo mismo. Ahora, hermanos, la pregunta, ¿quién es capaz de expresar tal amor? La pregunta, ¿quién es capaz de expresar tal amor? ¿Lo podemos expresar nosotros? No. ¿Así de este grado? No. Tal vez ahora conociendo la escritura y a veces, hermano, tratamos de ayudar al prójimo. Pero, hermano, esta parábola es para hacernos ver y para reconocer nuestra imposibilidad de guardar la ley y por lo tanto reconocer nuestra imposibilidad, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque no amamos de una manera perfecta e ilimitada a nuestro prójimo. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, eh, lo que tenemos que hacer es reconocer y clamar a Dios por perdón y misericordia. ¿Qué tuvo que haber hecho este intérprete? En gratitud por la salvación, aunque no amamos a Dios y al prójimo de una manera perfecta, tenemos que comenzar a vivir conforme a la ley de Dios. Dos textos, Romanos 13. Romanos 13, versículo 8 al 10. Dice ahí, no debáis a nadie nada, sino el que, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es que el amor. Entonces, hermano, aunque no somos perfectos y en gratitud por la salvación que Dios nos ha dado, tenemos que reconocer que no somos capaces de amar perfectamente, pero tenemos que comenzar a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo? Pues cumpliendo la ley. No adulterar, no dar falso testimonio, no codiciar, no robar. Con eso ya estamos amando, ¿qué? Al prójimo. Y amar a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios? En Juan, capítulo 14. Juan 14, versículo 15. Me dicen cuando lo encuentro. Juan 14, 15. ¿Qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo manifestamos nuestro amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Y el segundo es amar al prójimo
como a nosotros mismos. Cuando hacemos esto ya estamos cumpliendo la ley, reconociendo que no la podemos guardar perfectamente, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Solamente, hermanos, reconocer nuestra necesidad, por clamar misericordia, puesto que Jesús ofrece el perdón y la salvación. Y en gratitud por esa salvación, debemos, hermanos, comenzar a obedecer la ley. Y pidiendo a Dios el poder y la capacidad del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a sus mandamientos. Hagamos una breve oración por esta enseñanza. Padre Dios, pues gracias por esta oportunidad que nos das de entender esto, de comprender el verdadero significado de la palabra del buen samaritano, de reconocer que no hemos guardado la ley perfectamente, de reconocer que no amamos a Dios de una manera perfecta, mucho menos al prójimo. Mi Dios, solamente reconocemos que somos pecadores, imperfectos, que no guardamos la ley, clamamos tu perdón, tu misericordia, y pedimos el poder del Espíritu Santo para vivir en obediencia y amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestras hojas. ¿Qué pasó?